Ajá, Ajá, ¿qué más? Bienvenidos al programa Las entrevistas hipercasuales y las preguntas meramente existenciales para las voces en tu cabeza. Esto es Ajá, el podcast. Yo soy Jorge Bedoya, sean bienvenidos. Antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube presionando el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla donde dice suscribirse, o si nos escuchan por Spotify y les gusta el contenido, no olviden seguirnos o calificarnos con 5 estrellas. Es la mejor manera de apoyar el contenido que hacemos en este canal. Y desde hace unas temporadas contamos con Patreon, con 3 tiers de contenido adicional, incluyendo la receta de los brownies de Mimi, mi receta del gin tonic, y si todo sale bien, Mimi haciendo la pizza de un cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. Y aparte de eso, el contenido adicional de acá es la vaina más excelente del mundo. O sea, uno paga y obtiene toda la información exclusiva que nos dijeron durante el episodio. O sea, si el episodio es bueno, el Patreon está aún mejor. Así que denos un poquito de su amor mensual. Saluda a la gente de Patreon, by the way. Así que ya saben. Y hoy, como siempre, grabando desde los mágicos estudios de Room de la mano de Juan Chamín y Jorgito Roa, con Luchito en cabina y Arhat, el tirapiedras, detrás de las cámaras. Y nuevamente con una compañía increíble en el rol de la voz, retornando después de algunos episodios a la gran Macri. Macri Ovayo, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, espectacular. Feliz de volver. Siempre ya me hacían falta. Esta es tu casa en el rol de la voz siempre. Ay, gracias. Y en episodios normales también. Vamos con todas. Literal. ¿Pensaste que había llovido hoy con este clima de abril que está todo confuso? Total, estoy esperando la lluvia, pero con ansias. Yo no sé qué decirte, porque eso no es como que, oye, debería como llover, pero y después es como que ya no quiero que llueva más nunca. Arruina mis planes, arruina todo lo que quiero hacer. No, hombre, que va. Sí, la lluvia hace muchas cosas ¿Qué buenas. tanto te puede arruinar a ti una lluvia? Bastante. Si quiero jugar tenis, no puedo. O sea, tras que bueno, uno es gordo y quiere hacer ejercicio. Es verdad. Sí. Dame una cancha con techo. Bueno, ya me mataste toda la justificación. Y pádel no voy a jugar. Y no es por nada, pero comer bajo la lluvia es mucho mejor que comer. Estar bajo la lluvia es mucho mejor que estar en este No, yo hablo de la lluvia con techo. Yo no quiero la lluvia. No, sí, yo también. O sea, no hay nada peor que uno estar tratando de comer algo que le caiga agua a la comida. No, total. No, yo también lo digo así. Como que en tu casa, lloviendo, espectacular. Cocinando, bacano. Pones Nora Jones, te sirves unos par de vinitos, haces una pasta. Perfecto. Armaste el plan. Sí. Parece como esos videos que, no sé si has visto estos videos de YouTube que dicen como que pon música para que seas productivo y suena como súper bacana. Como una música que es lo-fi. Sí, claro. Sí. Y enseguida automáticamente uno se imagina lluvia. Sí, en verdad, sí. Sí. Sé, todo el mundo cómodo como trabajando. Yo no hago un carajo porque sufro. 5 de la tarde. Sí. Sí. No, literal, es como que, ¿qué hiciste? Nada. Mirar esta vaina, en absoluto. Pero bueno, el arte verdad. Bien, todo increíble. Súper bien, gracias a Dios. Nada Chévere. que baja a mi casa. Nada que baja a mi casa. Bueno, me has llamado. Qué vaina, pero bueno. Tenemos las conversaciones, pero estrictas así. ¿Va o no va? Sí, literal, pero bueno. Y sin dar tanta vuelta, démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que no solo ha tenido unos cargos directivos increíbles, más de 35 años de experiencia y con una fundación cívica un movimiento cívico, que nos contará un poco más de ello. Démosle la bienvenida a Guillermo Enrique Peña. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Qué bacano tenerte aquí, Guillermo. Gracias, Esta es tu casa. Bienvenido. Primer podcast. Sí, no, yo hago algunos podcasts que hago de temas de mi trabajo y de asesorías. Ajá. He hecho, pero primero de este estilo. Ajá, bueno. Esto, buenísimo. bacano. Siempre hay primeras veces para hacer cosas nuevas que uno nunca hace. Pero bueno. Guillermo, hay una vaina que a mí me llamó bastante la atención y es un javeriano recién egresado hace 35 años o más, diría yo. 40. 40. Bueno, ahí se ven notas mis matemáticas un poquito. ¿A qué hora hiciste tanta vaina? No, he hecho muchas cosas en la vida y creo que me falta tiempo para poder hacer más todavía. Yo creo que ha sido una curva de aprendizaje de ser un personaje técnico, netamente técnico y cuadriculado, como ser ingeniero electrónico, y llegar a un momento a decir, esto no es lo que me gusta, sino me voy a dedicar a vender. Y llegar a vender donde nunca en mi vida había vendido nada, pero empecé a vender y me empezó a ir bien. Y tenía unos vendedores que me complementaban, entonces yo los soportaba con el tema técnico y ellos hacían la venta. Y así nos volvimos bastante exitosos y fuimos escalando posiciones interesantes. Pero recién egresado, digamos, de una vez terminaste la carrera y dijiste,
yo en verdad, como ingeniero electrónico, no me veo. No. No me veo, o sea, ya dijiste, en la parte técnica no me veo más en la parte de ventas, o simplemente fue algo que después de tu primer trabajo, no sé, en Bavaria o algo Claro, así, yo dijiste no. empecé a trabajar en Bavaria como estudiante en práctica, y ahí Ajá. hice mi tesis. Y después me vine aquí a Cervecería Águila y yo trabajé casi 5 años con la cervecería hasta que llegué al momento de darme cuenta que las personas que tenían, les iba mejor cuando tenías un amplio, podías mantener relaciones públicas, interactuar con la gente, que era todo este tema de entender las demandas, de tener empatía, vender. Y ahí empecé a meterme en el campo de las ventas y fue cuando me fui a trabajar con Carvajal S.A., que empecé de jefe de ventas y llegué a ser el gerente general aquí en Chile y Argentina, ¿sí? Y allá renuncié y me vine a trabajar en la telefonía celular que estaba empezando. Yo había sido el primer gerente de lo que se llamó Oxel después, que antes se llamaba, bueno, ahora se me olvidó. Oxel significa Occidente y Caribe Celular, y eso lo fundamos aquí en Soledad, en la notaría de Joao Herrera, en marzo de 1993, que era el último día para inscribir las compañías que iban a participar. Y esa compañía después se trasladó a Medellín y se creó Cel Caribe. Y yo me voy a Chile, regreso a trabajar con Sarmiento en la competencia en el Occidente. No me amañé para nada. No me amañé no por la compañía ni nada, me amañé porque era el pleno persecución de los carteles, y entonces el conjunto donde vivíamos lo allanaban, el conjunto donde tenía la oficina lo allanaban, y yo no me acostumbré a eso, y me vine aquí a Cel Caribe, y aquí estuvimos en Cel Caribe, que lo arranqué, cuando yo llegué teníamos 100,000 usuarios, y cuando me fui teníamos varios millones de usuarios ya, y en ese momento le vendimos a Claro, y de ahí me fui al Caribe, a vivir a República Dominicana. Wow. Qué recorrido. Wow, sí, literal. Y yo, ¿qué? O sea, pero un momentico, o sea, antes de brincar a la época donde el minuto de celular costaba 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ajá. Carísimo. Yo de acuerdo. Sí. Fue el primer celular que tuvo mi papá. Motorola gigante que uno abría así. ¡Cac! Claro, Sí. Rick. ¿Pero Ajá. era Claro o Comcel? Cel Caribe, que hoy en día es lo que es Claro. No, o sea, ok, ok. es que había Celumóvil en Barranquilla, había Celumóvil Ajá. y Cel Celcaribe. Caribe. Eran las dos ok, que ok, había en ok. ese momento. Ok. Había Ya. 3 zonas en el país: la zona norte, la zona centro y la zona del suroccidente. Ok. Y después prácticamente se dividieron en dos, quedaron todo el país, Celumóvil de un lado y Comcel en ese entonces, que después se convirtió en Claro, del Ya. otro lado. Era Ok. la banda A y la banda B. Ok, Y después ok. entraron otros. A mí me tocó hacer Avantel después. Ya hicimos la licitación de 4G y agarramos siempre como un 3% del mercado en ese momento. Hasta que, bueno, ya vino un proceso de venta otra vez y ahí ya me vine a trabajar al puerto de Barranquilla. Bacano. Una de las cosas que también dices, o sea, el transicionar de la parte técnica a la parte comercial, tuvo que requerir algún tipo de proceso de convencimiento. Yo sé que ahora mismo parece como un pequeño escalón que cruzaste en su momento, que se ve algo bastante distante, pero digamos, si bien te gustaba esa empatía, todo lo que veías en la gente, ¿cómo convenciste a la persona que estaba enfrente tuyo que servías para las ventas? O sea, porque decían, hey, mira, una hoja de vida en ese momento, te decían, señor, usted viene de la parte de ingeniería, ¿yo cómo lo voy a poner a usted enfrente de algo más aquí, especialmente transicionando de empresa? Lo que pasa es que yo tengo antecedentes, no sé, para los barranqueros viejos, yo soy nieto de Enrique Bernal, el que era el dueño del almacén Iris, donde vendía puntillas oxidadas y todo lo que te puedes imaginar se vendía en ese almacén, era como el Sears en algún momento en esta ciudad. Entonces yo tenía esa venita comercial por ahí paisa, mi abuelo era paisa de la Ceja, Antioquia, y tenía eso. Entonces yo empecé a hacer cosas cuando adicional a ser el ingeniero neto y raso, de que a mí me tocó una época muy bonita además, que fue toda la transición de la instrumentación y los controles electromecánicos a los controles electrónicos. Y yo fui parte de eso y afortunadamente tuve jefes que me patrocinaron y me creyeron y logré hacer muchas cosas que generaron eficiencias en todas las plantas de Bavaria y de cervecería aquí en su momento. Entonces yo llego y yo tenía como la capacidad de convencimiento, como dices tú, pero lo que mejor me fue en mi vida, tanto en ventas, después le metí mercadeo y servicio al cliente, y hoy en día soy asesor empresarial, es que ese background técnico, para mí, por ejemplo, la inteligencia artificial, para mí es mi asistente, a mí no me atropellan esas cosas, y tengo 67 años de edad, y yo soy duro en inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque ese concepto técnico se dice, todo se puede hacer. Si yo hago esto por aquí, hago este procesito acá, ya no es que yo tire código, yo no sé tirar código en este momento, ya eso se me olvidó, y tengo estos outputs y te rodeas de gente que te hace esas cosas, entonces empieza uno a utilizar esas herramientas para desarrollar y hacer temas eficientes. Y yo creo que ese fue el éxito. Mire, yo terminé siendo gerente de la AAA
¿sí? Y yo sabía de acueductos lo que tenía cuando trabajaba en Águila, que teníamos el acueducto que le daba agua a toda la zona negra, porque en Barranquilla no había agua en ese entonces, ¿sí? Y al poquito tiempo uno va aprendiendo muy rápidamente los procesos y los estudias y le vas metiendo. Y cuando hay tecnología por detrás, el tema de la innovación es súper importante. Entonces, yo creo que eso en mi vida me dio muchas oportunidades para ir creciendo, ir aprendiendo. Y si tú miras, yo estaba en muchos sectores. Yo estaba en el sector portuario, en telecomunicaciones, en equipos de oficina, en libros de referencia. Yo manejaba esto. Abrí un negocio en Venezuela de telecomunicaciones en la época de Chávez, que nos tocó cerrarlo. Estuve en Guatemala, estuve en República Dominicana trabajando en telecomunicaciones. Me vine, fui vicepresidente del Politécnico Gran Colombiano en educación, monté las plataformas de educación virtual, porque ese background técnico te permite como aprender. Yo soy un fast learner, yo leo mucho y aprendo, ¿sí? Y lo voy metiendo como que voy entendiendo los procesos más fácilmente. No sé, una metodología de orden, de secuencia, de seguimiento que te permita hacer eso. Y yo creo que, como dices tú, me faltan todavía muchas cosas por hacer. Espero que Dios me dé la oportunidad de poder tener tiempo. No, claro que sí. No me cae la menor duda. A mí lo que me sorprende también, obviamente, o sea, esa capacidad de convencimiento también te ha tenido que enfrentar ante la gente que es un poco más escéptica, especial migrando entre campos, ¿no? El tener el poder de convencimiento es una ventaja, sí, pero en estos 35 a 40 años de experiencia que has desarrollado, digamos, ¿cuál crees que es el verdadero reto de comunicar las ideas y de implementar nuevas acciones en las compañías en las que has estado? El tema es entender primero lo que se necesita, ya sea que estés buscando eficiencia, estés buscando ahorro, estés buscando crecimiento, estés buscando reputación. Entonces, ahí yo siempre le llamo los puntos de dolor. Yo me siento con todas las personas y hablo, ¿y cuáles son los puntos de dolor? ¿Qué es lo que aquí no me funciona que debería funcionar? ¿O qué es lo que aquí, como dicen en Bogotá, las oportunidades de mejora puede uno tener? Y en base a eso uno va priorizando y va haciendo cosas. Y hay una teoría que aprendí hace mucho tiempo, que es la teoría de Kaizen, que son que pequeñas realizaciones dan grandes resultados. Si uno pretende hacer todo de un solo golpe, no lo logra. Hay que ir haciendo. Y otra frase que nunca se me olvidó de Adolfo Carvajal es que lo mejor es lo enemigo de lo bueno. Si uno quiere un proceso perfecto, nunca lo va a lograr. Hay que equivocarse, hay que ir a aprender. Y el tema, la importancia de equivocarse, darse cuenta y corregir enseguida, ¿sí? No hacer autopsias meses después. O sea, el propio, como llaman el postmortem, o sea, hacerlo y La ver. autopsia. Sí, la autopsia. O sea, eso Sí. le dicen también el postmortem digamos, en los procesos como de cualquier cosa, como cómo nos fue, qué fue lo que pasó, qué funcionó, qué no funcionó. Hoy en día, con los temas de inteligencia artificial, de BI, porque inteligencia artificial te permite proyectar, pero la inteligencia de negocios te permite ir tú viendo el comportamiento día a día en tus tableros. Entonces tú sabes cómo vas mirando una tendencia, sabes si te vas cayendo, dónde tienes que ajustar, qué tienes que mirar, y te vas teniendo y no tienes que esperar al 15 del mes siguiente que salgan los estados financieros como pasaba antes para ver qué era lo que había pasado y salir corriendo a corregirlo para que los resultados se vieran 2 o 3 meses después. Aquí tú puedes ir haciendo ajustes sobre la marcha. Y esa disciplina de utilizar todas esas herramientas que hoy existen, que no me tocaron a mí en alguna época, pero que las fui aprendiendo a manejar, te permiten ser productivo. La rutina es, yo llego a mi puesto de trabajo, toda la mañana lo primero que hago es mirar todos mis tableros de control de las diferentes compañías que estoy asesorando. Miro cómo va esto, mira cómo va esto, entonces hoy me voy a enfocar por aquí, me voy por aquí y organizo, ¿sí? Y ahí va uno haciendo esos fine tuning de las cosas que necesitas para que se vayan dando los resultados. Claro. Eso con respecto a lo que funciona me parece súper interesante. Pero hay vainas que también, digamos, uno se pregunta y es, ¿qué has aprendido de cuando no te hacen caso? No, a ver, hay un lema que uno dice que hay que hacer que las cosas pasen. Como dicen los gringos, we have to make things happen, ¿sí? Entonces, si las cosas no pasan, tienes dos oportunidades, y es lo que yo usualmente digo a la gente. Te estoy invitando al bus del éxito. ¿Te quieres montar o te quieres bajar? ¿Sí? En estos momentos. Y en realidad las veces que nos hemos equivocado han sido muy poquitas. Y las veces que nos hemos equivocado, que han sido unas estrelladas fuertes, han sido analizadas y dicho. Nosotros tuvimos pues no un fracaso, pero sí un golpe muy duro. Y yo siempre le decía a un fondo gringo que era un inversionista, le decía, en estos planes de negocios, en estos países subdesarrollados, hay que poner un componente de inflación y de evaluación. No, ahora que venga el proceso de paz. Estábamos en esa época en el tema del proceso de paz, aquel proceso de paz viejo.
este país se va a disparar, y no lo pusieron. Y pasamos una noche de tener un endeudamiento en dólares grande, pasamos de $1 a 1.800, al día siguiente a 3.000. Uy. Eso acabó con todas las proyecciones que teníamos a futuro y hubo que rehacer todos los planes para adelante. ¿Mm? Entonces, el tema es darse cuenta a tiempo, cómo corriges. Y también te estrella, o sea, uno se puede equivocar. Yo lo que siempre le digo a la gente es, dime cómo lo hacemos. O lo hacemos así, o lo hacemos así. Si hay una mejor manera de la que yo te estoy proponiendo lo que quiero de entrada y lo que quiero de salida. Dime tú que tienes experiencia en eso que estás haciendo, cómo lo podemos hacer mejor. ¿Sí? Y la idea es que la gente vaya desarrollando su conocimiento. Por ejemplo, yo soy un promotor de que todo el mundo use la inteligencia artificial. Este cuento hoy en día de que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial que va a manejar el mundo, eso no es así. La inteligencia artificial es tu asistente si le sabes preguntar, si lo sabes organizar, si la sabes alimentar. Entonces, pero te facilita el trabajo. O sea, hay cosas que uno está sentado mirando un cuadro de números y uno dice, carajo, ¿dónde será el problema? Y de pronto le dice a uno esto, hey, mira a ver qué ves de raro aquí en este tipo de cosas. Y el man te hace todo y uno empieza a preguntarle, se equivoca. Sí. Y uno tiene que saber un poquito para decir, este man está equivocado, ¿sí? Yo le llamo a la asistente mía, le llamo Isabela. Yo le digo Chatsi. Yo también. Sí, vea pues. Entonces, y a todos los empleados hay que promoverle eso, que no le tengan el miedo, ¿sí? Hay versiones gratis. Yo, pues, indudablemente, para lo que yo lo uso, yo uso la paga porque me reserva. ¿Cuál usas tú? Yo uso ChatGPT. Ajá, ok. La tengo desde el principio, empecé con ella. Ya hay otras versiones dependiendo de lo que quieras usar. Saludos, ¿sí? A Isabela. Sí. Entonces, Isabela, yo digo, espera que le voy a preguntar a Isabela. Isabela es mi asistente. Y entonces yo le digo, tengo guardado tal cosa de tal compañía y me lo trae y ahí vamos mirando. Pero yo lo que le digo a los empleados, a los que estoy, porque hay una cosa que a mí me gusta en la vida. Yo aprendí muchas cosas y muchas cosas a los trancazos. Yo nunca trabajé con una compañía multimillonaria de deep pockets que llaman. A mí siempre me tocó trabajar con las uñas en empresas que estaban creciendo, que estaban en problemas. Y las fuimos sacando siempre adelante. Yo lo que le digo a la gente es, arranquen, empiecen, ¿sí? Vayan mirando cómo hacer las cosas y se les va abriendo horizontes. Uno había cosas que eran temas desconocidos. Yo te oigo a ti hablar ahora de algún tema que yo no conozca. Antes de llegar al carro ya estoy averiguando de qué se trata, ¿sí? Y ya aprendí. Y eso te va dando un aspecto de cómo meterte y cómo ir entendiendo cosas que de pronto uno no entiende. Claro. ¿Sí? Entonces, a mí de lo que más me gusta es enseñarle a la gente joven que viene en ese proceso de crecimiento los errores que cometí y las cosas exitosas que hice. Los errores para que no se repitan y las cosas exitosas para que lo usen como base, porque indudablemente los entornos van cambiando, que piensen en futuro y es la manera de desarrollar. Y una cosa importante es el día que uno se va, tener a alguien mejor que uno que lo reemplace, que venga detrás de uno, que haya aprendido, que haya estado. Mira, yo he sido un tipo bastante exigente en mi vida. Ser exigente no es maltratar a la gente, porque hoy en día confunden que es que porque tú exigiste y porque estás maltratando o estás acosando. No, exigir de buena forma, indudablemente, sin atropellar y sin acosar. ¿Sí? Pero esa exigencia me ha dado a que gente ha aprendido. Yo me monto, el otro día me monté en un avión y venía con una persona que trabaja conmigo y se montó un muchacho que yo no conocía, un muchacho más joven que yo, bastante. Y le dice él a la persona que estaba conmigo, ese señor hizo de mí lo que yo soy hoy en día. No sé cómo agradecerle, yo ni me acordaba el nombre, ¿sí? Había trabajado conmigo hace mucho tiempo. Entonces esas son las cosas que me gratifican. Y en esta etapa ya, que es ya de pensionado, de asesor, que es sacar lo mejor de mí para enseñarle a la gente que viene atrás a que haga las cosas bien y que las pueda hacer mejor. Hay gente mejor que uno. La creatividad, mira, yo me aterro de la creatividad de los muchachos jóvenes, pero hay algo que les falta a algunos, que es la experiencia de qué pasa cuando uno se estrella. ¿Sí? Porque el temor a la frustración también es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, uno se estrella y se levanta, se estrella y se levanta. ¿Sí? Es que no se acabó el mundo sigue, las familias siguen. Sí, que perdí, que no gané, que me votaron, que me quedé sin trabajo. Siempre hay solución, como decía el señor que estábamos hablando ahorita, que no voy a decir el nombre. Dios siempre aprieta, pero no ahorca, ¿sí? Entonces, el tema es tener la conciencia siempre de que hay un riesgo. ¿Por qué yo insisto tanto en que las compañías deben tener un gobierno corporativo? Cuando las compañías son compañías pequeñas, que son de los dueños, el tipo maneja la compañía, pero él está manejando su patrimonio, está cuidándolo.
Los riesgos son demasiado calculados. Y cuando tú no corres riesgos, no cambias, no creces. Total. Entonces, cuando tú tienes un balance entre los dueños y unos externos que están pensando como técnicos cuál puede ser el futuro, ¿sí? Eso te sirve para hacer un balance y tomar decisiones a riesgo. El problema es que los riesgos los debes calcular, los debes medir y los debes predecir, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, yo me siento muy agradable en esta edad ahora, donde lo primero que hice, lo único que ha cambiado mi vida es que decidí que donde no tenga que usar medias, no uso medias, ¿sí? Pero de resto yo sigo mi vida de trabajo igual. Hoy en día fijo mis horarios, pero mi meta es que la gente que trabaje conmigo aprenda. Espectacular. ¿Sí? Wow, sí. O sea, yo sé que ya lo dijiste de pronto entre líneas, hablando de las nuevas generaciones, pero ahora que se ha dado una fuerte ola de emprendimiento desde hace más de unos años, hace más de 10 años, ¿has logrado detectar como algún tipo de novatada que, si lo miras en un contexto distinto, ha sido como un error que históricamente se ha repetido y se sigue repitiendo? Mira el concepto de los startups. Ajá. ¿Cuántos startups hay con ideas maravillosas que no prosperan? ¿Y sabes por qué? Por algo que dije hace un rato. Porque el desarrollador y el creador tienes que hacer lo que haga el negocio y se salga del desarrollo. Porque siempre va a querer la perfección. Y esa perfección no te permite salir. Uno tiene que salir y equivocarse. Y quedar en algún momento mal con un cliente y ver cómo te resarces con el cliente y te sirva de lección para aprender cómo corregir. ¿Sí? Pero si uno se sienta toda la vida a hacer el modelo perfecto, dentro de 10 años todavía no ha salido porque quiere el modelo perfecto. Entonces el startup, ese emprendimiento bueno que consigue dinero del exterior, que arriesga capital de un tercero, que utiliza ese know-how, no se puede perder. Hay que aprovecharlo, llevarlo. Y entonces viene el otro tema complicado. Tú haces un desarrollo y un startup interesante y después tienes que salir a comercializarlo. Y normalmente esa persona que desarrolló no es la persona comercial para salir a vender el servicio. Eso es cierto. Y ahí se quedan, ¿sí? Total. Entonces ahí es donde entran personas, que es lo que me gusta hacer a mí, entrar a mostrar la experiencia, a ver, a mirar eso, a quién le puede servir, cuál es el tamaño del mercado, a dónde puede llegar, cuáles son las etapas en que tú puedes ir penetrando, quiénes son tus competidores en ese servicio, los productos sustitutos. Entonces hay muchas cosas interesantes que no te lo enseña la universidad, sino te lo enseñan las canas y la experiencia. No, créeme que yo valoro bastante eso. Valoro también el hecho de que la gente sea abierta, digamos, a aprender de lado y lado, porque hay gente, digamos, que tiene la perspectiva de una manera, o sea, y a mí me ha tocado vivirlo viendo, o sea, digamos, entre empresas familiares, por ejemplo. Está la perspectiva innovadora, está la perspectiva tradicional, el equipo ganador no se cambia. ¿Cómo uno llega a algún tipo de consenso donde la novedad, si me explico, no arriesgue la operación normal de una manera desmedida, pero que tampoco digamos, la tradición condene al desarrollo estático, por así decirlo, de una compañía? Ha dicho dos cosas importantes. Voy a empezar por la primera. ¿Cuántas generaciones dura una empresa? ¿Cuántas empresas duran más de 3 generaciones? Muy poquitas. ¿Y por qué? Porque el tipo que empezó en una época de pronto anterior a la mía, con un negocio, vamos a poner un negocio de zapatos, un negocio de lo que sea, ¿sí? Y empezó y se fue convirtiendo en el negocio de zapatos, en la cadena de zapatos, en no sé qué. Y ese tipo fue progresando, pero para él el zapato era su vida, la excelencia, el mejor zapato, el de moda, el fashion, ¿sí? Y llega y manda a estudiar al hijo a Harvard. Llega el hijo y le dice, no, papá, tú estás loco, manejando esta vaina todavía con libros de contabilidad de 3 columnas, vamos a meterle SAP, vamos a meterle esto. Hacemos, pero yo también quiero entonces ser socio del club, comprar una lancha, comprar no sé qué. Hasta ahí llegó el negocio, ¿sí? Porque ya el negocio te daba para mantener una familia, no para mantener 2 y 3 y todos viviendo. Y hay unos casos de compañías reconocidas que pasa eso. Pero también tengo casos de compañías que llevan 60 años andando en el mercado, pero porque han hecho sus acuerdos de familia, porque han mirado cómo funcionan los familiares dentro de la compañía y han tenido terceros, que es parte de donde yo a veces hago roles, de que cuando hay diferencias en la familia, esas diferencias uno media para tratar de ponerlos de acuerdo a los dos, ¿sí? Y es mirando cuál es el punto de vista de este, cuál es, y en eso siempre hay una negociación. Cuando uno hace lo que uno quiere, se llama imponer. Cuando uno negocia, entonces logras acuerdos.
Así es. Yo creo que la mentalidad del negociante, digamos, es importante tenerla, pero también saber cultivar para poder recoger ese, digamos, ese consenso. Yo creo que es el mejor de los logros, o sea, el consenso. Porque al final yo creo que sin eso no hay un después, ¿no? Exacto. O sea, es que o el después es de los bancos. Sí, exacto. Literal. Por allá en el quinto orden. ¿Sabes qué también ha pasado? Que hemos traspasado la marca de los 20 minutos, lo cual quiere decir que hemos llegado a la pregunta Hot. Muchas gracias a Hot, el punto múltiple del sabor, por hacer este podcast posible. No se lo olviden que pueden hacer sus pedidos a través de www.hotrestaurante.com con más de 100 opciones en línea disponibles. Y si quieres salir de una amplia presencia del Caribe colombiano con más de 200 platos increíbles presentes para ti. Así que, Macri, sabes que si estás enhuesada en tu casa, ya sabes a dónde pedir. No, Así no, que- total. Yo soy clienta. Yo creo que ustedes deben de saber que ahí sale siempre mi nombre en los registros. Y aquí está la diabla, por recomendación de una odontóloga ortodoncista de lujo, a la gran Chivi Peña, que dijo que al papá no le gustan las pizzas aburridas. Hoy te trajimos la diabla, que es una gran pizza. La voy a dejar acá para que te la lleves y te la vayas a comer. Gracias. ¿Oíste? Entonces, y te la llevas y te la comes en tu casa tranquilo. Pero bueno, la pregunta hot va hacia lo siguiente y es, ¿qué es lo más difícil? ¿Hacer que lo escuchen a uno en las empresas o hacer que lo escuchen a uno en el sector público? Bueno, el sector público tiene unas connotaciones, ya tuve una experiencia en el sector público y el manejo es totalmente diferente, que no conecta con mi estilo de hacer las cosas, ¿sí? En el sector privado, lo que tiene uno es que sentarse a que la gente entienda qué es lo que pretendes hacer y cuál es el propósito de cada una de las acciones que estás haciendo y cómo le va a beneficiar y cómo le va a hacer la vida en algún momento más fácil o más productiva en su trabajo, ya sea el dueño, ya sea el empleado, ya sea el que sea. En el sector público, desafortunadamente, en estos países hay unos intereses y unas prácticas que yo no quiero ni hablar de ellas, ni las comparto, ni nada, y razón por la que fui muy exitoso en esa única función, en ese único cargo público que he tenido, pero porque no acepté influencias de nadie. O sea, no, Y razón por la que no duré sino 2 años, ¿no? o sea, los públicos no te dejan moverte tanto. Lo que pasa es que siempre hay algún interés Exacto. en beneficio de algunas personas, en beneficio de algunas comunidades, como sí debería ser, porque los políticos trabajan para las comunidades en Claro. las que deben trabajar, pero deben trabajar dentro de unas normas y unos parámetros que a veces se cumplen, a veces no. Entonces, esos que no las cumplen, esos no van conmigo. Claro. Claro. No, yo creo que en el fondo también es difícil encontrar, digamos, la manera de hacer las cosas incluso a la misma velocidad que a uno le gustaría hacerlas, viniendo uno del sector privado. O sea, Total. O sea, las normas y todos los entes de control y de protagonismo que existen en las entidades públicas, a ti te empapelan por cualquier bobada, porque alguien diga que lo miraste como no es, entonces te van empapelando y te abren una investigación y abogados. Entonces hay una cantidad de cosas que uno dice, ¿sabe qué? Ya esa experiencia la viví, no me Ay, sí. interesa, no quiero volver, no quiero nada que saber de eso. Sí, que es artera. ¿tú crees que de pronto deberíamos ser gobernados por inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial ayudaría mucho a los gobernantes actuales si la supieran manejar bien, para acelerarles y mirar y medir, porque hay una cosa, acuérdate que la inteligencia artificial lo que hace es recopilar de una manera muy rápida información y agrupártela como tú la necesitas para darte lo que tú le estás pidiendo. Entonces hay cosas como bienestar social, hay cosas como densidades, hay cosas como necesidades de salud y cosas que ya están ahí y que si uno como gobernante tiene unos recursos limitados y quiere distribuirlos, tú podrías hacer una mejor distribución y solucionar más problemas de una manera más eficiente si utilizaras esa herramienta. Pero como te digo, hoy en día hay muchas cosas y no quiero hablar de nada ni nada por el estilo, pero hoy en día en el sector político son otras las cosas que priman, ¿sí? Ajá. Y eso no permite de ahí vienen las diferencias y la polarización y mucha insatisfacción de la gente que me dicen, a mí me prometieron y no me dieron. Pues que resulta que eso que me prometieron era inviable, ¿sí? Pero lo prometieron, ¿sí? Claro. Entonces, pero a nivel de industria, yo creo que yo sí he logrado a nivel de la empresa privada que si uno convence a las cabezas y vas en cascada hablando con la gente en buenos términos, explicándole los beneficios que va a tener, yo creo que las cosas van fluyendo.
El temor siempre de la gente es que la inteligencia artificial me va a quitar el puesto. No, no te va a quitar el puesto. Te va a poner a hacer más cosas en el mismo tiempo, más rápido, vas a ser mucho más productivo, eso sí. ¿Sí? Si la manejamos bien. Porque si nos ceñimos a hacer una simple pregunta y hacer lo que nos diga, ahí sí nos podemos estrellar, porque hay que saber preguntar. Así es. Todo un día decidiendo pues, que ChatGPT decida por ti, Isabela, y te diga qué es lo que tienes que hacer todo Yo el me tiempo. siento horas y le digo, no estoy de acuerdo, y no me parece que esto es así. Claro. Y me lo va cambiando, y le digo, y entonces redáctamelo así, porque yo tengo un problema. Yo estudié en un colegio americano, yo aprendí primero inglés que español. Entonces, mi ortografía es pésima, ¿sí? Yo sé poner tildes porque Word pone los tildes, ¿sí? Y antes, cuando tenía una secretaria que les dictaba, pero ya hoy en día eso no existe. Entonces, para mí, yo escribo desordenadamente, ¿sí? Sin importarme así, y después me redacta y me redacta muy bien, ¿sí? A veces hablo y le digo, vuélvemelo texto, ¿sí? Claro. Y también me lo hace. Yo en eso lo uso mucho y eso me da. Yo antes me gastaba mucho tiempo tratando de redactar bien, que tuviera cuidado, que no fuera a decir una cosa, que no fuera Que se entendiera. interpretado. Y yo le digo, ojo, que no puede pasar esto. Entonces, y te lo va cambiando. Yo tengo una teoría hoy en día que es que las nuevas generaciones, más que aprender a responder en temas de aprender, hay que aprender a hacer preguntas. O sea, ahora ya estamos en una era que hay que saber hacer las preguntas, más que respuestas. Cuando uno tiene hijos, uno aprende de los hijos. Y yo siempre le pongo a las personas que trabajan conmigo que apliquen las 5 P's, los 5 porqués. Entonces, ¿por qué tienes esto aquí? Porque había que cubrirlo. ¿Por qué es negro? Y cómo es negro. Y siempre para llegar al fondo de tratar de entender de cómo siguen las cosas. Hoy en día las generaciones modernas tuvieron una ventaja que no la tuvimos nosotros. Total. Tuvieron todo el conocimiento a su disposición. A uno le tocaba ir a la biblioteca departamental, aquí a hacer un trabajo y copiar y venir y coger el bus de Paraíso para llegar allá a la biblioteca departamental y todo el tema. Hoy en día toda la información está en Internet. Entonces ahí viene el tema de la educación. Si quieres, hablemos un poquito de la educación. La educación tradicional, que es la de tiza, nalga y tablero, o la educación que es TNT, o la educación, la andragogía. ¿Cuál es la andragogía? Y esa es la diferencia con la educación virtual. Aquí la gente cree que la educación virtual es hacer una clase por Zoom. Eso no es así, ¿sí? La educación virtual, existen unas plataformas para eso y tú pones el conocimiento. Entonces, a diferencia de que tú estés ahí y te pongas la lección para mañana y la tarea y todo lo que tienes en el tablero, ¿sí? Aquí tú tienes el conocimiento, tú aprendes, te engolosinas y tú haces las preguntas, ¿sí? Wow. Y después presenta. Y eso es lo que hoy en día la capacidad de los muchachos jóvenes es mucho mejor que la de uno. Total. Porque tienen un conocimiento. Y por ejemplo, yo asesoro una compañía que es la competencia de esto, pero el conocimiento que deben tener las personas cuando piden algo, en un restaurante, tú le dices a mi hija, restaurante, y de una vez te dicen el restaurante, los 5 estrellas de Michelin, las no sé qué. Sí. Yo iba al restaurante porque pasé y lo vi y entré. Así ¿sí? es. Entonces, ya son con un conocimiento, ya vas a pedir un vino y te sacan una aplicación, ¡ting! Y te leen el vino y te dicen cómo está rankeado. Eso es maravilloso. Yo hubiera gozado siendo así. De niño me hubiera tocado eso, viviría feliz, ¿sí? Y entonces eso les da un mundo más amplio. Hoy en día viajan. Hoy en día, uno antes viajaba al Rodadero, ¿sí? En el ferry, ¿sí? Y la primera vez que monté un avión estaba casi en bachillerato. No, perdón, un jet. Y antes yo iba a Bucaramanga, porque yo fui nacido en Bucaramanga y íbamos en el avioncito este. Entonces, hoy en día hay una capacidad de que la gente pueda también definir qué es lo que quiere hacer en la vida. Uno decía, ¿usted quiere ser médico? Mi papá era médico. Yo dije, ni de vaina voy a ser médico. Puedes decir lo que quieras, no te preocupes. ¿Sí? Ni de vaina voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi papá, yo veía que iban para la fiesta de fin de año y de pronto llamaba a una señora que estaba con dolores de parto y mi mamá se quedaba vestida y mi papá tenía que irse para la clínica. Y aparecía a las 2 de la mañana, ¿sí? Entonces yo dije, ni de vaina, estudié ingeniería y me tocó igual. Se paraba una envasadora en la cervecería a la 1 de la mañana y me llamaban. En el Diario El Caribe se paraba la prensa a las 11 de la noche y me tocaba salir corriendo a ver qué pasaba con la prensa. Es que no, me hubiera estudiado medicina. Sí, más. Hubiese sido contador. No, vaya. Sí. Entonces, la vida, todo tiene su razón de ser. Sí. Y yo sí
pienso que hoy en día la gente tiene una capacidad. Antes, cuando hablábamos de los tratos socioeconómicos, el acceso a la educación era solamente de una clase privilegiada. Hoy en día cualquiera. Tú sabes que el London School of Economics, tú puedes estudiar la carrera sin pagar. Lo que pasa, porque todo el contenido está ahí y Harvard ya también lo tiene. Lo que pasa es que para que te den los certificados tienes que hacer los exámenes y para los exámenes tienes que pagar. Pero tú puedes estudiar, aprender si no quieres ningún título, Así es. si no es aprender. Como un gran ágora moderno. Sí. Y esa es la andragogía. Ese es cómo hago. Por eso los avatares son importantes. El tipo que te habla, que te atrae, con el juego vas aprendiendo. Hay una cantidad de cosas que cambiaron a la época de uno que era en el tablero y el profesor que le decía, me acuerdo uno, Peña, pasa que te va a enterrar un uno. Porque yo estaba tirando tizo. Eso ya no existe. Además no lo puedes hacer porque lo denuncia ahora por acoso al profesor. Verdad, sí. Yo creo que la mejor generación es la de nosotros. What's up? No, yo creo que en verdad sí. O sea, creo honestamente, pensando en equilibrio, creo que los millennials tuvimos un mejor híbrido entre eso. Pero yo soy baby boomer, ¿sí? Sí, por eso. Entonces, los baby boomers, Pero eres un baby boomer con mentalidad como abierta a dice- aprender. Sí. como Ya. dicen mis hijos, este es el millennial baby boomer. Pues sí, yo creería Sí. que por ese lado sí. Sí. Por ese lado, porque no eres como todos los baby boomers. O sea, lo que te digo, la pregunta que te hice muy al principio era porque uno asesorando, conversando también con gente que de la generación de los papás de uno, el escepticismo está a flor de piel, punto. Total. O sea, una pregunta, un punto válido, porque está la experiencia versus la novedad, ¿ya? Entonces, y la novedad no solo de ser un novato, sino la novedad de proponer algo que de pronto está fuera del sistema, no porque uno diga esto es mejor, sino, hey, se me ocurrió esto, ¿ya? Y es difícil, o sea, creo que por eso cada generación piensa que la siguiente generación la tiene más fácil. Y es que para eso trabajó esa generación, ¿no? Así Sí, es. pero hay una pregunta que difiero de ella. Ajá. El otro decía, es que nosotros, y siempre pensé así, trabajamos por un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Alguien me decía, no, hay que preguntarle a tus nietos y a tus hijos cuál es el mundo que ellos desean tener. Y yo creo que no están todavía en capacidad de hacerlo, sino hay que facilitar las cosas. Oye, yo jugaba con los carritos y las patinetas las hacía uno con las tablas viejas y las balineras que uno recogía en las basuras o en la ferretería. Compraba unas balineras y uno andaba con una balinera hecha con puntillas oxidadas por los andenes y jugaba con bola de trapo en la calle. ¿Ves hacer eso hoy en día? Primero, no puedes porque te atropella un carro. Y segundo, es más fácil estar uno así tin, 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 con el PlayStation. Sí, eso dándole, no ¿sí? existe, ¿Sí? básicamente. Sí, no, yo creo lo mismo, pero también yo creo que la gente también empezó a decir como, hey, o sea, tal vez ahora la gente no se muere de tétano y vainas así. No, antes, ¿a qué edad se murió Napoleón Bonaparte? A los 50 años. Y había Pelado. tenido un ejército de 2 millones. Había invadido toda Europa. Fue emperador 2 veces, ¿sí? Y se murió a los 50 años. Uno a los 50 años no había hecho todo lo que el tipo hizo. Total. Claro. No, Es hay, verdad. hay el chiste que dicen como que entre los baby boomers y los millennials que decían, ustedes todo lo tienen más fácil, no sé qué, y es como que sí, pero yo no tengo bienes raíces. O sea, es como que no hay posibilidad de tener créditos. No hay No, sí hay posibilidad. O sea, no, lo, o sea, según lo que el pasa es que hoy en chiste. día, y esa es en parte de mis enseñanzas, le digo a la gente, y tengo discusiones con mis hijos a veces, ahorren, les está yendo bien, pero es que eso no dura toda la vida, ¿sí? Y uno tiene que, en la época de las vacas gordas, guardar para la época de las vacas flacas. Y esa fue mi primera experiencia cuando fui a trabajar en ventas. Yo llegué y de entrada, el primer mes hice un negocio así y me llegó las comisiones, me llegó ese cheque así que no me ganaba ni en la cervecería cuando estaba. Y me salí, pagué deudas, hice y me lo ripié. Y al siguiente mes ya no hubo así. Y fui y me tocó pedirle al gerente un préstamo de un anticipo para poder resolver. Y me dice, aprenda, primera lección, en las épocas de las vacas gordas se guardan para las épocas de las vacas flacas. Eso que lo dices, y voy a aprovechar, es la persona adecuada para hacerle esta pregunta. Hay una conversación entre un taxista y un ministro como de economía de Argentina, y esto lo vi en algún video. Entonces el taxista le dice al ministro de economía como le decía, doctor, ¿usted qué opina? Si cuando te mueres de viejo te sobra plata, la hiciste mal o la hiciste bien. Entonces después el ministro se lo lleva a sus demás viceministros y empiezan a hablar y decir cuál de los dos es la respuesta adecuada, porque si tú te moriste y no te disfrutaste esa plata que supuestamente ahorraste, o sea, no te la gastaste lo que querías, pues, ¿para qué la ahorraste? O sea, ¿para que otros la vivieran o para tu vida? Y si te la gastaste toda y tuviste una gran vida, yo creo que en el fondo es lo que uno debería hacer. O
¿cuál sería la posición? Las ahí? dos. Ajá. Las dos respuestas están bien. Y te lo voy a decir en qué etapa de la vida está uno. Cuando yo fui a cumplir 50 años, me descubrieron un cáncer. Tenía 2 hijos en la universidad. Silvana, que se acababa de graduar, que iba a entrar a la universidad, ¿sí? Y estaba sin trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí, con los ahorros que tenía, logré y seguí pagando las universidades. Siempre, tú sabes, se recoge el papá y la mamá, los hijos siguen manteniendo su nivel, ¿sí? Y entonces, bueno, y salieron adelante y al poco tiempo me reenganché, no me morí del cáncer, ¿sí? Y salimos adelante otra vez y fuimos. Entonces, en estos días, hace un año, estaba yo con mi esposa y bueno, aquí tenemos seguros de vida y tenemos todo y esto nos cuesta. Ya es hora de que pensemos en nosotros, vamos a gastarnos de los ahorros, ya a los hijos les dimos la educación, les dimos todo lo que necesitaban, ya vamos a ripiarnos a nosotros, siempre fuimos medidos nosotros, ¿sí? Para poderles dar a ellos, porque si uno se moría, que pudieran pagar la educación, que pudieran pagar las otras cosas, ya todos están adelante, más bien si se nos acaba antes que nos mantengan los hijos a nosotros, ¿sí? No, sí, sirven los seguros, no te digo, no sirven. Así que, buena posición. Buena posición. Pero ¿sabes qué también ha pasado? Que hemos traspasado la marca de los 40 minutos, lo cual quiere decir que hemos llegado a la sección final de este podcast, a eso que se llama The Final 8 o las 8 finales, que son 8 preguntas con respuestas relativamente cortas con las cuales te juzgaremos el resto de tu vida. ¿Estás listo? Dale. Estoy matada con este podcast. Sí, también. O sea, de hecho, creo que debería durar un poco más. Yo también. Sí. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? El de chocolate. Esto está bien. O sea, después de todas las respuestas... Mejor que vainilla, mi Y hermano. te debería decir Frosomal, porque estuve asesorando a la heladería americana No, hace está unos bien. años. Frosomal, pero Frosomal buena. sí es sin la fruta esa que le echan. Sí, lo rojo. Échale chocolate, La cereza. con salsa de chocolate es mejor. Uf. Yo creo que sí, es mejor. Esa salsa de fruta... Sí, yo tampoco tengo, voy para eso. tengo una amiga que me critica todo el tiempo y me dice, loco, ¿por qué el Frosomal va así? Y yo dije, no, o sea, es que eso es lo que se lo diría. Me parece que es el helado de chocolate perfecto. Te vamos a dar un pase porque el helado de chocolate está bien y además lo complementaste de una manera, pero bueno. ¿Estás a favor o en contra de los viajes en el tiempo? O sea, si existiera una máquina para viajar en el tiempo. Uy, yo sería feliz yendo para adelante y para atrás. Sí. Sí. me ayudaría a predecir el futuro y a corregir situaciones del pasado. Como, yo difiero ahí, pero bueno. ¿Pero por qué? Porque no me gustaría, yo creo que es bacano todo. O sea, la incertidumbre es bacana, excepto la incertidumbre amorosa es la única que no me ha gustado, pero el resto es como... Depende. Mi hermano, y la económica también. O No, sea, pero la económica, lo que te digo, entonces nada, o sea, entonces eliminas una gran parte de tu vida, porque Es parte verdad. es eso, o sea, si me explico, funciona, no hay nada mejor que eso, va a funcionar todo, listo, perfecto. el sex appeal de la vida es eso, es la Pero- incertidumbre. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes. Había una película que Pero se yo soy llamaba calvo, no creo. El túnel del tiempo, Ajá. que era buenísima. Y era eso, cómo viajaban, pero entonces era una máquina loca que te mandaba para donde sea. donde sea. O sea, y tú no decidías. Y después de pronto te aparecía el túnel y regresabas a otro sitio. Iba, y eso no me la perdía. Cuidado, que en el arte la manifestación funciona diferente. Entonces, yo quiero viajar en el tiempo y te manda la época de los dinosaurios, te devoran por ahí. Ajá. O sea, no funciona. Como, ay, qué bacano, quiero verla. No es tan controlado. No es tan, yo no creo que sea tan controlado. Yo sí. tampoco. Sí existe. O sea, te van a un lugar donde un antibiótico Hay una no teoría existe. ahora, Ajá. que el tiempo no existe. Lo que existe es una secuencia de eventos. Revísalo para que veas. Ayer estaba viendo un video de la cuarta dimensión Ujú. y dice que solamente somos una gran Nos forma. pusimos deep. Sí. Aquí puede haber, en la tercera dimensión, aquí puede haber un edificio en este momento y puede haber otras formas de vida totalmente distintas. No, total. ¿Por qué cuando un pelotón viene trotando y pasa un puente, le dicen marcha libre, paso libre? No sé. Porque donde vayan trotando y entre en resonancia con el puente, se cae el puente. Ok. Entonces, en esta dimensión, que es un multiplicador, miren la fibra óptica en telecomunicaciones. Tú por un pelo del grueso de este pelo, puedes mandar infinitas e ilimitadas comunicaciones, dependiendo del lambda, que es el color, y del ángulo de inserción. Y Wow. puedes meter todas las comunicaciones que quieras. Y no se mezclan las unas con los otros. Nosotros estamos hablando ahora por el mismo cable, ¿sí? En frecuencias distintas y en cosas distintas. Entonces, aquí mismo puede haber otra civilización, otras formas de vida, otra cosa distinta. Esto puede ser un parque. Ah, ¿cuál Sí. es ese plan de Claro? No, mentira. No. ¿Qué es esto? Por 40,000 pesos mensuales. Enseguida. No, eso yo lo veo 100%. O sea, no, yo creo. O sea,
Y esa teoría no es nueva mía. Eso empecé cuando estaba estudiando electrónica, que empezamos a mirar todos estos temas de fibra óptica, de microondas, de que podíamos meter múltiples comunicaciones. Al inicio eran limitadas, ya hoy en día son casi limitadas, infinitas, que podíamos meter múltiples por el mismo sitio. Y decía, bueno, aquí puede haber otra cosa. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? El canal el Triángulo de las Bermudas era un multiplicador o un divisor de frecuencias. Tú ibas un avión y de pronto pasabas a otra dimensión. Literal. ¿Sí? Esa me gusta bastante. Me encanta, yo creo que muchas cosas existen al mismo tiempo. O sea, eso es lo que pasa. Y que Por eso dicen que el tiempo no existe, sino una sucesión de eventos. Esa teoría todavía no la he estudiado bien. Esa me la echaron en estos días y tengo que ponerme a estudiar bien cómo es. Está buena, está buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, creo que cada dimensión depende de la vida de cada uno. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, yo creo que Tiene todo es una sentido. simulación realmente y cada uno vive lo siguiente. O sea, yo no tengo certeza de lo que tú estás haciendo en tu casa cuando tú no estás aquí conmigo. Ya, lo mismo con Guillermo. ¿Cómo hoy en día asesina a una persona? Pega un tiro. ¿Qué Ajá. hace el tiro? Te rompe, te daña un órgano y te pasa. ¿Tú has visto las películas de Star Trek que lo que hace es que te ponen un rayito? Ese rayito lo que te hace es entrar en resonancia con la frecuencia de tu cuerpo y te desbaratas. Todo eso que te tenía pegado se abre, se va. Es el sicariato del futuro. Mínimamente invasivo. Esto Sí, claro. No ya lo deja cicatriz. No es cicatriz, nada. ya lo pusieron en la mesa. Ahorra costos, no hay cremación, no hay nada. Ya se desapareció, no hay más nada. Pero bueno, un buen consejo que alguien alguna vez te dio. Me dieron muchos, pero un buen consejo era hacer que las cosas pasen. Ese me gustó. Yo lo complemento con hay que hacer a pesar de, digo yo. Entonces, bueno, Me encanta. me gusta. Una canción que te guste bailar o escuchar junto a alguien. Yo soy malísimo bailarín, creo que nunca aprendí y me quedé con la sangre de cachaco que tenía. O sea que bailar boleritos era lo único que me gustaba porque era el único paso que me cogía. Pero bueno, escuchar. Ajá, ¿y qué canción? No, yo soy muy de música clásica, no de la clásica, música instrumental más que clásica, ¿sí? Me gusta un poco el pop de los años 70, 80. Pero yo no soy muy yo me la paso trabajando siempre. Estoy siempre como nerdeando, como dicen. Pensaba que ibas a decir como un Santana, una vaina así. No, Richard Clayderman, desde que estoy en la universidad lo oigo. Yo estoy trabajando siempre con Richard Clayderman. Bienvenidos a 1989. O sea, cuando dijiste Richard Clayderman, me imaginé el man con el pelo mono. Perdóname. Cara de eso, MacGyver. te estoy hablando años 78 que yo estaba en la universidad. Yo me acuerdo que cuando salió la canción esta, la de tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, ta, la canción que es la única de Richard Clayderman que todo el mundo conoce. No, mi Bee Gees, todo ese tema, eso me gusta. Yo tengo un problema, que a mi mujer sí le gusta bailar. Entonces a ella le gusta la música guapachosa. Entonces los hermanos la bailan porque ellos sí saben bailar, yo no. Y yo, pero tú tenías que, todo lo que hacer era traerlo cortico aquí. No, termino pisando. Lo traes cortico, ¿ya? Y la gente piensa que uno baila. Ese man está dejando que la mujer se luzca, pero tú lo traes cortico. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en una fiesta y empiezo a poner eso y me dice, te tiraste la fiesta, me pongo la música, entonces me toca esperar que todos se vayan a acostar y yo sigo oyendo. No, tú lo que tienes que hacer es poner esa música cuando la gente está comiendo, música de protocolo. ¿Ya? Para cogerla suave y tal, pones un había un músico barranquillero que se llamaba Juan Naranjo. ¿Cómo es que es Juan? Que tenía una canción que decía La revolución vendrá. Okay. No era Juan Piña, solamente por... No. No nos equivocamos de fruta. Este era Juan Gabriel Naranjo. Él lo mandaron a estudiar. Él lo mandaron a estudiar economía, sus padres de aquí de Barranquilla, y llegó con una guitarra al hombro y nunca fue a la universidad. ¿Sí? Y es uno de los cantantes de la época del tema de los nadaístas, ¿no? Entonces, él tiene una canción que decía La revolución vendrá. Y a mí me gustaba mucho. Y tú oyes esa canción y es lo que está pasando hoy. Hoy. Y te estoy hablando de 1900. Yo la aprendí cuando fui a estudiar a Bogotá, que uno tenía toda esa música rebelde, los nadaístas y todo ese tema, en el año 76. Pero eso era más vieja, porque eran Paulus Gallinazos, eran todo ese combo que tenían un bar que se llamaba el Café de los Poetas, muy bueno, allá en las Torres del Parque. Visionario. Sí. Yo pensaba que con la revolución y... No, entonces lo triste que el man lo predijo en la canción. Y es lo que está pasando. Hoy en día lo que te dicen los actuales es que al empresario, que es quien te da el trabajo, hay que odiarlo porque es tu enemigo, porque te explota. No, mentira, me está dando la oportunidad de generar cosas. Pero no vamos a hablar de política. Entonces, sí, no, está bien. Está bien. Yo pensaba que cuando ibas a hacer un chiste
de la Revolución Belgrade y era la Revolución Silvestrista o algo así. Y Mierda. me quedé esperando y decía, esa es la mejor revolución. ¿Ya? Pero bueno, no. Es cierto que ciertos movimientos nadistas, a mí alguna vez me llamaron, primera vez que volví a Bogotá después de la universidad, no sé por qué uno de mis llaves me llevó como, es que no, vamos a tomarnos un trago y citó a todo el mundo a un café de música de bar de protesta y yo decía, loco, me Eran van a todos ahí perfilar, ahí algo me va a pasar. ahí detrás de la Diagonal plaza, a la en plaza. Javeriana. Así por ahí. Hacia la Javeriana era la Sí. aquí. Ajá. Sí, no, pero ahí Me estoy esto era enterando por que eso existe. Era por la plaza de Toros arriba, Ajá. ahí había varios. No, esto sí era full cerca ahí y me acuerdo que dije como que el señor tiene un gin tonic. No, amigo. No, pero eso era una aventura. No, pero ahí era aguardiente cristal. No, ahí era ey, el aguardiente de cristal siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Especialmente cuando tenía la capacidad de tomármelo con manzana postobón. No, yo no What lo puedo up? tomar, me tomo eso y me muero. No, yo me tomo esa vaina y No, dejo yo de también trabajar. hoy en día. Incapacidad laboral, ARL. Exacto, Si me explico, total. game over, insert coins. Ahí sí, no voy para esa. Pero a mí me encanta. No la tomo mucho, pero cuando la tomo... Que esté frío, está bien. En algunos matrimonios y eventos selectivos. Exacto. Que es algo que te da mal genio casi de inmediato. La tosudez, cuando la gente no quiere entender por querer mantenerse, es que así lo he hecho siempre, así lo voy a hacer. Eso me irrita, me da angustia, me da cuando no logro convencer algo, porque no es que sea convencerlo de lo que yo estoy diciendo, sino que llegáramos a un acuerdo de algo que tú estás proponiendo. Cuando, por ejemplo, no se puede negociar con los niños, cuando yo quiero una paleta, yo quiero una paleta, yo quiero una paleta, y estás en un medio de un aguacero, ¿qué haces con la paleta? ¿Sí? Entonces, hay esas cosas que me irritan, pero yo tengo la ventaja que yo ni soy rencoroso en mi vida, ni soy, a mí las cosas suben y se me van enseguida. Así me da la irritación y después se me pasó Espectacular. ya, ¿sí? Entonces mi mujer dice que yo soy, no voy a decir la palabra, porque soy porque yo perdono a todo el mundo. Y yo perdono en realidad a todo el mundo. Hey, eso está bien, ¿no? Sí, súper Pero bien. me gusta, nada más te enseño el primer principio del FBI con los niños y es uno no negocia con terroristas. Ya. Ujú. Me dice, no, ya, punto. Adiós, se acabó. Después uno se acuerda que el que manda ahora es uno. Dice como que, es que nada, está la República Independiente de Mariana Escafia, que hacemos lo que tu mamá diga. O sea, ya no hay nada que hacer. Yo estoy sometido, amigo. O sea, imagínate. Sí, yo digo la última palabra en mi casa. Sí, mi amor. Sí. Buena. Sí, mi amorcita, de acuerdo. Pero es que yo también soy así. Yo te entiendo, hay que Sí. hacerlo. No, yo trato de negociar por mi No, bien. yo no. Yo no intento negociar, pero no para los dos lados. Yo intento negociar como yo no estoy involucrado en nada de esto. No, ese es el problema de ustedes. Aquí yo soy Suiza. Pequeño, neutral y para un lado. Así que, bueno. A ver. Si te fueses a morir mañana, ¿cuál sería el último plato que te comerías o el último restaurante que visitarías? A mí me fascina los espaguetis a la carbonara en Salvatore de la Castellana. Bueno, para que veas. Bacano. Rico. Voy a ir. Ah, Porque hay que yo amo probarlos. esa pasta. También. Y poca gente realmente la hace bien, siento yo. Sí, Ya. yo tengo un restaurante ¿Cuál? que siento que me encanta. ¿Cuál? El de la Piaceta. Me parece que hace Ey, la peseta hace vainas una wow. pasta impresionante, pero voy a ir a esa. Sí, si alguien tiene recomendación de carbonara, bueno. Yo eso- calibro los restaurantes italianos por la pasta a la carbonara. En verdad. Buena. Como el sushi, Ujú. yo el Filadelfia. El Filadelfia. ¿Sabes qué es un calificador de cocina a nivel internacional estándar que quiero enseñarles? Es pidan un club sándwich a cada hotel que ustedes vayan. No restaurante, porque en un restaurante uno casi no pide un club sándwich. Ok. Y eso te dirá si hay gente que le pone el alma, el corazón. O sea, no es comercial para Bancolombia ni nada de esa vaina, pero un club sándwich dice, este es mi trabajo. Yo te voy a decir, yo que me he movido de tantas ciudades y he vivido como un nómada gran parte de mi vida por cuestiones de trabajo, la economía del McDonald's funciona. Tú donde vas, pides un quarter pounder, un cuarto de libra. ¿Cuánto vale en Colombia? ¿Cuánto vale en Santiago de Chile? ¿Cuánto vale en Maracaibo? ¿Cuánto vale en Caracas? ¿Cuánto vale en Guatemala? ¿Cuánto vale en Santo Domingo? Y ahí ya empieza uno a calibrar. Cada vez que me hacían un traslado, yo lo primero que hacía era buscar un supermercado y me iba al supermercado. Yo llevaba la lista de precios aquí y con eso miraba ya cuánto valía una libra de arroz, cuánto valía no sé qué, y en base a eso yo negociaba mi paquete salarial. No jodas. Ah, mira. Qué buen estándar. Sí. Empecé a decir, y ahí sí armaba mis sándwiches en mi casa. Ya. No, pero buena vaina. Sí. Que
Pues no me Quiero extraña. anotar eso por futuras referencias. en algún Sí, momento. de verdad que sí. ¿Cuánto vale una libre de carne y cuánto vale el pollo? Pero me voy a ir a la olímpica más cara que encuentre, eso sí. No, mira, aquí la libra de jamón está cara. Así, Depende de la varicien. sí, Pero es el mejor. Sí, no, no, aquí está mortadela jamonada y este jamón Tenemos- especial que le hicieron a Etienne. Tenemos que renegociar ese sueldo. Tenemos que, eso sí que. Ajá. Saludos al gran Valerie Weiss. A ver, algo que te gusta hacer, pero que con el tiempo le has cogido un poquito de pereza. Jugar golf. No volví a jugar golf porque le cogí pereza por la madrugada, por eso, pero sí quisiera volver. No, a mí me pasó, ¿sabes que a mí me pasó igual? De la pandemia, yo paré porque, pues, bueno, porque también mi esposa se rehusó a hacer una viuda del golf. Dijo que no podía más. No, al contrario, la mía me manda. Sí. Que me vaya tranquilo. Vete, deja a Isabela, vete para allá. Pero sí me doy cuenta que uno falta Que una vez deja o falta dos Isabela. veces. Isabela es ChatGPT. Sí, yo sé, pero como que- Entonces, falta uno o dos veces y ya le da Yo uno le da limpio la pereza. talega. Tengo como 7 años, 8 años que no juego. Limpio la talega, la mantengo lista ahí para salir y nunca voy. No, yo ya volví a jugar. Volví a jugar este año otra vez, después de tanto tiempo de ausencia. Y por último, ¿a qué persona viva que quieras conocer? Ojo, persona viva. Me toca especificar porque a los últimos episodios la gente es como que Newton. Y no es como, no. ¿A qué persona viva que quieras conocer llevarías a comer un chuzo de granado? A Bill Gates. Ajo. Creo que esa es una primera vez. Es una buena respuesta. Mm. ¿Por qué? No, porque para que vea algo distinto y que vea lo que se vive en unas economías diferentes a las que estamos acostumbrados. Hoy en día, Microsoft, tú sabes cómo empezó Microsoft, ¿no? Sí, como un derivado de Apple. No, señor. No. IBM iba a sacar los primeros PCs Ajá. y desarrolló y necesitaba sacar un sistema operativo más liviano que no fuera el sistema operativo de la S400 ni de todos esos sistemas. Y había una señora en la junta directiva que le dijo al man de IBM, ¿cómo le llamaba? Al viejo. Le dijo, yo tengo un hijo que desarrolla software y era una empresita de garaje. Y por eso se llama Microsoft. Y de ahí salió el MS-DOS. Para que veas cómo es la historia. No, o sea, yo sé que cuando sacó, obviamente, todo fue el sistema operativo, eso sí lo sé, y como administrador de programas, obviamente, la rompió y el man, obviamente, brillante también la manera de negociar todo lo que hizo, ese man. O sea, yo no sé qué, ya yo creo que vive en otra Pero galaxia. es que eso salvó a IBM del tema. Y además después la acabó, porque cuando IBM empezó a trasladarle la tecnología a los chinos, terminaron. Lo que era IBM hoy en día se llama Asus, creo que es el que se llama Asus. IBM se volvió, fue una compañía de consultoría hoy en día. IBM ya no hace hardware ni nada por el estilo. Y patrocina Ay. torneos de tenis, ya, también. Ya. Pero bueno, buena respuesta. Mm. Podría hablar de el costo de la papita Ripio y... Exactamente. No, y ¿Dónde me está la encantó plata? que no fuera como que para yo preguntar, sino que para que él venga a ver. Sí, Sí, tiene claro. que ver esto. Mm. El man se preguntará, ¿no? En la esquina. No, aquí lo hemos mencionado que en verdad para muchos, o sea, ¿dónde está el verdadero dinero de los chuzos de Granados? Y es, o sea, obviamente, claramente en ese plato, pero el perro de 1000, el pan creo que cuesta más que el perro. O sea, no sé, el pan es como lo más costoso que hay. O sea, Lo que pasa es que ellos, o sea, no pagan sueldo, no pagan muchas de las cosas que un restaurante o una cadena tiene que pagar. Así. Servicios públicos queman carbón. Su lugar a veces, porque a veces están como en un parqueadero solo, suelto. Exacto. Vamos a llevar una concesión simbólica, se llama. Voy a preguntar, ayer estaba entrevistando a una persona que trabaja allá, Ajá. que es uno de los de servicio al cliente, y le digo, ¿y tú dónde vienes antes? No, yo algo de comida rápida. Le digo, ¿cuál? Yo no, vendíamos chuzos en una esquina allá en la 40 y pico. Le dije, bueno, perfecto. Voy a preguntarle cómo era la economía. Para que veas. No, te dicen los números y Exacto. los números están ahí. Simplemente... Chuzos y perros. Sí, no, hey, chuzo perro y la gente, no importa. Materia prima, toda. Así que, pero bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa. O sea, gracias por todo lo que nos contaste, nos dijiste, qué gran ejemplo. Me faltó hablarte de la Asociación por Amor a Barranquilla. Ya lo vamos a hacer, no te preocupes. Ok. Así que cuando... Quiero más. En el after, así que lo vamos a hacer. Pero, nada, muchísimas gracias de verdad. Esta es tu casa, cuando quieras volver. Tienes una trayectoria increíble, súper admirable. Creo que este podcast merece segunda y tercera parte.
Y nada, antes de Total. despedirnos, cuéntale a esa cámara lo que le quieras contar. No, gracias a ustedes. Yo creo que me ha gustado mucho esto. Yo creo que es una oportunidad para transmitirle a las nuevas generaciones y en general a toda la audiencia de ustedes las experiencias que les pueden servir a futuro y también los errores que les pueden servir para que no los cometan. Yo creo que estos canales de comunicación son muy importantes en estos momentos y que tienen un acceso prácticamente ilimitado. Porque un periódico impreso, ¿cuál era la lecturabilidad? Tres personas por periódico, ¿cuántos ejemplares tenía? Hoy en día cualquiera, todo el mundo tiene un plan de datos hoy en día. Todo el Así mundo es. tiene acceso. Entonces, ¿cómo llegarle a todas esas personas? Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Y a Sí. ustedes, nuevamente, muchas gracias por haber hecho parte de un nuevo episodio de Ajay el Podcast. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Ajay Podcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok. A la gente de Patreon, Badri Weiss, Jaime Concha, mi llave Romero que está allá, Luis Carlos Luque, el hombre que le gusta Green Day y los Betos, Adriana Puentes, Cami Luque, Lili Herman en Monterey, California. Adriana Puentes, sí, ya lo había dicho, sí, creo que sí, pero Sí. bueno, igual, Johnny también, Carlos Taborda, Daniel Pérez, Nicky, Roxana, Tuto, todo el resto de gente que nos apoya, muchísimas gracias por ser parte de Patreon y hacer este podcast posible también. Y hoy, como siempre, grabando desde los mágicos estudios de Room, de la mano de Juan Chamín y Jorgito Roa, con Luchito en cabina y con Arhat, el tirapiedras, detrás de las cámaras, y hoy en compañía de la gran Macri Ovalle. Macri, muchas gracias obviamente por No, acompañarnos. muchas gracias por la invitación. Fabulosa Amé. compañía. Creo que es un podcast que yo salí aquí con, o sea, Una cátedra, wow, papá. no tengo ni palabras. Para que Sí. sepan. Ey, y obviamente quiero mandarle un saludo a tus hijos, a tus dos hijas y a tu Qué hijo. divinis que. Así que gracias por la gran sugerencia también a Y a mi Chivi. esposa también, Sí. faltó. Y a tu esposa también. Ah, Y a tus bueno. dos perros. Así que, ya. Entonces, nada. Ey, no había dicho nada, pero estamos como uniformados. Oye, ¿Para dónde es sí. el toque? El toque es Juan Naranjo, Juan Piña. Bueno, ahí va. Nada, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos mientras Gracias. trabajan o mientras pretenden trabajar. Nos vemos en la próxima. Te amo, Taylor Swift. No te pongas a Shakira. Besos de besos. Chao. Chao.